a todos. La idea de esta presentación, más que nada, fue algo que se me viene ocurriendo de poner todas las variables que impactan sobre la relación médico-paciente, todo lo que impacta durante el modelo de atención del paciente privado, y básicamente lo que intenté hacer es primero ver las diferentes ópticas que hay desde el punto de vista del paciente, de la aseguradora, de los hospitales y del médico. O sea, obviamente, seguramente hay más variables que se encuentran infundidas, y cada una de estas variables y cada uno de estos personajes tiene algunos aspectos en común, pero lo que más coincide es básicamente que se encuentra fraccionada el tipo de interacción que hay entre cada uno de estos segmentos. O sea, tanto está fraccionada la interacción del médico con los hospitales con la aseguradora, y los hospitales y las aseguradoras con los pacientes, y cada uno de ellos interacciona de manera independiente. Al final del día, si ustedes ven bien en el tema, perdón, aquí lo pongo, eh, normalmente el paciente pues, es obviamente el que porta la patología, pero si lo vemos desde el punto de vista de la aseguradora, es el cliente. Si nos vamos hacia lo que viene siendo el hospital, pues evidentemente es el sitio donde se presta la atención, y el médico pues evidentemente es el responsable de la atención del paciente. Para los hospitales, el cliente no es el paciente, es el médico. ¿Por qué? Porque a través del médico se obtiene el paciente. Sin embargo, lo que hace la aseguradora es vender al hospital normalmente. O sea, entonces, parte de la desincronía es precisamente entre que estas interacciones normalmente, por ejemplo, entre el hospital y la aseguradora, es sumamente una relación de corte financiera. Y al final del día, la aseguradora sigue siendo otra vez, el médico viene siendo de manera indirecta también cliente de la aseguradora, porque la aseguradora es la que paga el servicio del médico. Ahora, a través de todo este tipo de circunstancias se presentan una serie de problemáticas. Y la primera problemática que se presenta es esta. El paciente tiene un derecho de libre elección, y tiene un derecho de libre elección del médico y del lugar donde se quiere atender. ¿Cuál es el problema? Que cuando la aseguradora habla con el paciente, nuevamente le ofrece un producto, y ese producto le dice, no necesariamente corresponde o hace sincronía con este nivel de libertad de elección. De tal manera que, por ejemplo, hay ciertos productos de la aseguradora que van catalogando, segmentando grupos de pacientes. Entonces, hay coberturas de tipo platino, de tipo oro o de tipo básico, de tal manera que ahí se coopta de alguna manera la libertad de elección del paciente, y muchas veces el paciente esto no lo sabe, sino que piensa que por el puro hecho de tener un seguro de gastos médicos puede acceder a cualquier tipo de cobertura. Por otro lado, el hospital, con relación al paciente, depende de las indicaciones del médico. Y aquí también viene una serie de dispensas de atención, porque si de alguna manera este paquete que ofrece la aseguradora no tiene la cobertura que el paciente va buscando, entonces ya sea que el paciente tiene que pagar un reforzamiento de la prima asegurada, que muchas veces sale equivalente al procedimiento. O sea, es común ver que, por ejemplo, de repente pacientes que se les ofrece un tipo de aseguradora cubre hospitales que no tienen radioterapia, por ejemplo, y cuando de repente el paciente necesita radioterapia, entonces se paga el reforzamiento de la prima asegurada, que muchas veces es más caro que pagar el mismo procedimiento por separado. Y por otro lado, hay una interacción del médico-paciente que se encuentra vulnerado por temas burocráticos frecuentemente. O sea, desde el informe médico, la bitácora que te piden, si fuiste a ver o no al paciente, y al final del día, para que te puedan hacer una remuneración, se vuelve una sobrecarga administrativa. Por otro lado, hay una interacción entre la aseguradora y el paciente, porque la aseguradora per se no dispone de una infraestructura propia. O sea, la aseguradora lo que ofrece son paquetes de los hospitales con los que tiene convenio, pero obviamente esto también presenta varias circunstancias. La aseguradora tiene una interacción directamente con los hospitales, y los hospitales no necesariamente disponen de todo lo que ofrece la prima asegurada o el convenio de asegurador. De tal manera que, por ejemplo, cuando la aseguradora se vincula con el hospital, pues básicamente esta tiene un costo excesivo de los servicios de salud. O sea, sobre todo los hospitales les costean excesivamente a las aseguradoras. Y por otro lado, el pago de estos servicios de salud muchas veces se da en tiempos diferidos, o sea, no es inmediatamente, sino son 45 días. Misma circunstancia pasa con el médico. Aquí, por ejemplo, algo que platicábamos en la mañana es el tiempo que pasa entre que tú metes una carta de reclamación y que la aseguradora te paga. Yo creo que es variable,
pero por ejemplo, hoy por hoy, pues muchos usamos inclusive intermediarios que nos ayudan a cobrar cartas de, nuestras cartas de autorización y no necesariamente te la paga directamente la aseguradora, de tal manera que siempre tienes que pagar algo para que esto se pueda llevar a cabo. Por otro lado, si ustedes se ven, por ejemplo, con los hospitales, de repente tienen una oferta de servicios que tampoco son necesariamente propios y que no necesariamente también son completos. Y entonces esto de la atención integral del paciente también no es un tema que se pueda asegurar con este tipo de vínculo. Al final del día, si ustedes ven, por ejemplo, la interacción que hay entre los hospitales y el médico, también representa una sobrecarga administrativa, porque hoy por hoy, con todos los procesos de certificación y cuestiones así, pues ahora lo que resulta es que atiendes un paciente y para elaborar un expediente, pues realmente parecen más una cantidad de hojas increíble que realmente lo que se trata de la atención del paciente. Luego tenemos una interacción médico-médico, en donde si ustedes ven, parte de la problemática es que hay un canibalismo médico y hay variabilidad de criterios, así como una intromisión de otras especialidades. Entonces, es frecuente ver, por ejemplo, que hay médicos que hacen cosas que de repente no corresponden a guías clínicas o que no están apegados a prácticas clínicas, que a su vez tienen segundas opiniones que están confrontadas. Y esto a su vez, si se asocia a todo el tema de burocracia y de sobrecarga administrativa de la aseguradora, pues lo que produce es que al final hay un retraso en la atención del paciente y por lo tanto aquí hay muchas partes que resultan lastimadas. Resulta lastimada por principio la parte del paciente que no encuentra la atención adecuada ni la resolución de su problema de una manera expedita. Está lastimada la relación con el médico porque el médico pues muchas veces tiene problemas para poder pagar o el tipo de tabulación que se hace pues es francamente de repente hasta medio lamentable. Y por último, pues existe un tema de que todo esto termina comprometiendo la evolución clínica del paciente. Ahora, esto que les voy a presentar es un tema que está interesante porque tiene que ver un poco con lo que comentaba el doctor César, que es un poco el acceso de los medicamentos a nivel mundial. O sea, obviamente se ha mejorado el tipo de resultados de los pacientes oncológicos a través de una mejora en la innovación tecnológica de los medicamentos, pero hoy por hoy, por ejemplo, es bien sabido que el acceso es una limitante en el éxito del paciente. O sea, entonces, no es lo mismo un paciente que tiene acceso a las mejores terapias a un paciente que tiene acceso limitado a las terapias o que no tiene acceso a las terapias. Entonces, el resultado va de la mano. Y esta tabla que ven aquí es una tabla que es los resultados financieros de una aseguradora aquí en México. No puedo prestar el nombre porque es nada más, es un ejemplo. Y yo creo que vean esto aquí. Realmente, por ejemplo, si ustedes ven la diferencia que hay, por ejemplo, en el pago de millones de pesos entre el 2013 y el 2017 fue de 1.473 millones de pesos a 2.373 millones de pesos. Y eso representa el 20% del gasto total de la de esta aseguradora. O sea, de todas las patologías, en realidad, la aseguradora maneja como alrededor de 11.000 millones de pesos y en pura oncología representa el 20.52% del gasto. Lo interesante aquí es esto que se ve que se llaman reclamaciones iniciales, que son básicamente los pacientes de primera vez. Y si ustedes ven, los pacientes de primera vez, en el 2013 eran 3.550 y para el 2017 son 3.677. O sea, no es realmente muchos pacientes de diferencia. O sea, ustedes ven un incremento nada más del 3.5% en pacientes de primera vez, pero en cambio, un incremento en 61% en el costo total de la atención de los pacientes. De tal modo que aquí existen dos fenómenos que los voy a describir aquí. Existe un fenómeno realmente que, esta es una slide que normalmente se ocupa mucho en muchísimo tipo de cuestiones que definen procesos. Es una cortesía de la doctora Paula Cabrera, y donde ven, por ejemplo, todo lo que viene siendo la relación, las estructuras que están vinculadas en esta cadena, que es el paciente, el médico, el hospital y la aseguradora, y las barreras, que es obviamente el acceso diferenciado, la burocracia específica, los servicios limitados, el costo excesivo y la administración deficiente. Y por otro lado tenemos un entorno macroeconómico que no está necesariamente propiciando el crecimiento de la economía de las personas. Entonces, tienes varias cosas coexistiendo. Esta problemática, básicamente en el microambiente, que es básicamente el hecho de que la cadena administrativa o la cadena de proceso está técnicamente segmentada y no alineada. Y por otro lado, un país y un entorno global
en donde el crecimiento de las economías es realmente reducido. O sea, realmente estamos creciendo a un ritmo de 2% por año y por lo tanto eso también hace que no haya más pacientes que opten por contratar una seguridad privada. Y eso se puede ver perfectamente bien en este tema de que los reclamos iniciales nada más han crecido en 3%. De tal manera que la aseguradora lo que está teniendo es el problema de tener un solo pool de pacientes que no está creciendo y que obviamente su costo se está yendo hacia arriba. Entonces, todos estos fenómenos me parece que son los que están realmente dando pie a que este tipo de proceso no se esté pudiendo llevar a cabo. ¿Cuál es el reto? Pues solamente encontrar los modelos que puedan hacer que esta segmentación se vaya batiendo y que obviamente cada uno de estos temas vayan pudiendo ser subsanados. Mientras no podamos nosotros compactar el modelo y mientras no se pueda realmente mejorar temas como el acceso o mejorar el tema como los costos o mejorar el tema de ingreso inclusive, este tipo de circunstancias me parece que lamentablemente las vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Ah, por cierto, parte del espíritu de que nosotros como Oncología Médica hubiéramos organizado un colegio mexicano de oncología médica es precisamente reducir uno de estos segmentos que es el canibalismo del paciente. O sea, muchas veces hemos tenido el problema de la intromisión, y no nada más lo ve en la oncología médica, se ve también a nivel de cirugía oncológica, de la intromisión de muchas especialidades en temas que son propiamente oncológicos. Esta intromisión está costando, por principio, recursos, pero en segundo lugar, está costando que muchos pacientes se estén complicando y esto a su vez está haciendo que se gaste mucho más. Muchísimas gracias.